Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean ustedes al curso de lenguaje. Soy Luis Carlos, profesor del curso. Y el día de hoy, jóvenes del quinto año de educación secundaria, estamos dando inicio a este tercer trimestre. Recuerden que en este último trimestre tenemos que esforzarnos al máximo para obtener mejores resultados que el anterior. Recuerden la secuencia que ustedes deben marcar todos los días lunes en nuestro horario habitual. Debes registrar tu asistencia, debes observar el video de la clase, debes conservar el material del PPT que se te brinda, lo puedes imprimir y pegar en tu cuaderno, puedes hacer un resumen del tema en tu cuaderno, o en todo caso, si es que no tuvieras impresora, o de repente es mucho la teoría, entonces te tocará guardar este archivo para que posteriormente puedas repasar para tu examen. Recuerda que no se trata solamente de que el material quede ahí, sino que tenemos que reforzar nuestros conocimientos. A continuación, iniciamos con la clase del día de hoy. La indicación superior dice observa y lee. Una señorita está hablando por teléfono y le pregunta a su amiga, espacio, ¿no fuiste al colegio? Y su amiga le contesta, estaba enferma, pero ya estoy bien. Te pregunto, ¿qué palabras completan los espacios? Aquí, cuando se trata de una pregunta, y esta es una pregunta directa, interrogativa directa, tienes que utilizar la preposición más el pronombre interrogativo. Así que, ¿cuál de estos 4 casos tendría que ir aquí, en este primer espacio? Creo que todos van a acertar y decir que tenemos que completar con el por qué cuando es una preposición más un pronombre interrogativo. Ahora sí, leemos. ¿Por qué no fuiste al colegio? ¿Y cómo va a contestar ella? Obviamente, todos van a decir, profesor, con una conjunción causal. Entonces tendremos que escribir aquí porque junto y sin tilde. Profesor, ¿y por qué puso 4 casos de por qué? Pues porque 4 casos hay. Y precisamente, joven señorita, con este ejercicio intento introducir la teoría, el tema que vamos a tratar. ¿Y cuál es ese tema? En el caso de los porqués, así es. Pero también hay otros casos más. A todos estos casos que se asemejan en la pronunciación, que se asemejan en la escritura, pero que tienen diferente significado, engloban el tema denominado las palabras juntas o separadas. Concepto. A veces se produce bastante confusión entre la gente. En general, cuando se trata de saber si es correcto o no escribir las palabras juntas o separadas. Por ejemplo, un caso sencillo, mediodía y medio día. En este caso, ambas formas son correctas. Sin embargo, eso va a ser válido dependiendo en qué contextos se encuentre. Ejemplo, te esperaré al mediodía en el parque del barrio. En este caso, mediodía junto equivale a un sustantivo. El mediodía. El mediodía es un sustantivo. Se refiere a las 12 del día. Y la otra oración dice, los sábados atienden solo
medio día. En este caso, se refiere a una cantidad de una jornada laboral, a un tiempo de jornada laboral. Hay tiempos de trabajos part-time. Nosotros a veces mezclamos en inglés o términos en inglés en nuestro español. Y cuando alguien pregunta a otra persona, oye, ¿y tú trabajas todo el día? No, yo tengo trabajo de part-time, o sea, trabajo medio día. Bueno, en este caso, medio día funciona como un determinante más un sustantivo. Joven señorita, de estos casos vamos a hablar el día de hoy. Y a continuación, no queda más que mencionar cuáles son estos casos que vamos a estudiar. Primer caso, el caso del si no. Si no junto es un sustantivo, equivalente a un destino, a un porvenir. Por ejemplo, tiene un si no prometedor, o sea, tiene un futuro, tiene un destino, tiene un porvenir prometedor. El si no junto tiene significado también de conjunción adversativa. Por ejemplo, no es mi novio, sino un amigo. Así cuando te mandan a la friendzone, ahí está, pues. No es mi novio, sino un amigo. Aclarando, aclarando. Ahí el sino junto es equivalente a una conjunción adversativa. Estás empleando para contradecir algo. Ahora, también hay un si no separado. Conjunción condicional es el sí. Adverbio de negación es el no. Ejemplo, si no estudias, no aprobarás. Nuestra vida está llena de condiciones. Si no te esfuerzas, no tendrás buenos resultados. Si no te portas bien, no te compro un helado. Si no haces esto, no recibirás el premio. ¿Te das cuenta? En ese caso, hay que emplear el sí como conjunción condicional y el no como un adverbio de negación. Siguiente caso, cumpleaños y cumpleaños. Cumpleaños junto es un sustantivo cuando tú dices, por ejemplo, mi cumpleaños es en mayo. Tu cumpleaños es en mayo, tu cumpleaños es en diciembre, mi cumpleaños es en octubre, etc. Cumple años. Cumple es verbo. Años es sustantivo. Entonces, si decimos Martín cumple años en mayo, estamos hablando de cumplir más años. En este caso, Martín. Entorno. Entorno junto equivale a es un sustantivo. Ejemplo de oración, su entorno social es deprimente, o sea, su ambiente, su alrededor. Eso es entorno junto. Pero si tú dices en torno, esto de acá ya es una locución preposicional. Por ejemplo, opinarás en torno a la problemática política. Tu opinión que me vas a dar tiene que ser en torno a ese problema. O sea, ese en torno significa basado en. Pasamos al caso del malentendido y malentendido. Malentendido es un sustantivo. Por ejemplo, se trata de un malentendido, no te enojes. Te vio con otra chica, o te vio con otro chico. Entonces tú dices, no es lo que tú piensas, esto es un malentendido. Ahí te estás refiriendo a malentendido como un sustantivo. Siguiente, mal entendido. Mal es un adverbio de mono, ¿no? Y entendido, en este caso, funcionaría como un verboide, un participio, por su terminación ido. Ahora, si tú dices, el problema matemático fue mal entendido, significa que no ha sido comprendido. A eso se refiere con mal entendido. Sin número y sin número. Sin número es un sustantivo. Cortó un sinnúmero de flores para su amada. O sea, no se supo qué cantidad. Una cantidad finita, infinita, un montón de flores a cortar. Un sinnúmero
significa un montón, punto. Pero el sin número, sin es una preposición, número es un sustantivo. En este caso tenemos, Marta encontró obstáculos sin número en su camino. O sea, qué sé yo, eh, sin numeración, a eso se refiere, pues, ¿no? Sin número, sin numeración. Por ejemplo, la vez pasada me mandé a hacer una camiseta. Yo quería que pusieran la camiseta, el número en la parte de atrás, el número 7, y total, cuando voy a recoger la camiseta no tenía número. Entonces, tuve una camiseta sin número, pero no pude participar en el campeonato. A eso se refiere con sin número, sin numeración. Siguiente, sinvergüenza, junto, es un sustantivo. Sinvergüenza junto, ejemplo, este sinvergüenza me mintió 2 veces. En este caso, sinvergüenza es una ofensa, es un agravio, un insulto. Ahora, sin vergüenza es quitarse esa vergüenza, quitarse ese miedo. Declárate sin vergüenza, o sea, sin timidez, de una vez. Sin sabor junto. Sin sabor junto es un sustantivo. Por ejemplo, se retiró con el sinsabor de la derrota. Perdió tu equipo favorito. Cuando pierde tu equipo favorito te deja un sinsabor, te deja una tristeza, una pena, te provoca una pena. Ahora, sin sabor significa que no tiene sabor, no posee sabor. Sin es preposición, sabor es sustantivo. Le sirvieron una gelatina sin sabor. Ahí pues, no le echó agua hervida, le echó agua cruda, agua de caño. Al final pierde su sabor. Asimismo, junto es un adverbio equivalente a además o a también. Ejemplo, asimismo le gustan las fresas. También le gustan las fresas. Además le gustan las fresas. Así mismo. Es una locución adverbial equivalente de este modo, ¿no? Equivalente a de este modo, de esta manera. Así mismo tienes que hacerlo. De esta manera tienes que hacerlo. Finalmente, el así mismo. A es una preposición. Sí es un pronombre. Mismo es un adjetivo. En este caso, se miente a sí mismo para cuando dice que la ama. Este a sí mismo es a él mismo. A él mismo. Se miente a él mismo. Siguiente caso, sin fin. Sustantivo. Tengo un sinfín de cosas en la mente. Un montón de cosas. Un montón de problemas. Un sinfín de problemas. Ahora, sin fin resulta de la unión de una preposición más un sustantivo que significa sin finalidad, sin propósito. En aquella época manteníamos charlas sin fin, o sea, sin propósitos, ¿no? Charlas vagas, inoportunas, en fin. Porvenir, sustantivo. Su porvenir era incierto. Y ya hemos dicho que sinónimo de porvenir también es sino junto. ¿No? Sino, perdón, sí, sino llevaría tiempo. Su sino era incierto. Siguiente, por venir, preposición más verboide, infinitivo. Sabemos que ir es un infinitivo, ¿no? La terminación ir. Bien, por venir, o sea, todavía no viene. Nuestro padre está por venir, se está por llegar. Quehacer, junto, sustantivo, tarea, rol, ocupación. Su quehacer es cuidar de sus hijos, su tarea, su rol, su ocupación. Ahora, ¿qué hacer? Es que una conjunción, el hacer, un verboide infinitivo. Ejemplo, en oración, tiene que hacer su tarea y presentarla. Tiene que hacer.
También hay un qué hacer tilde en el qué. Puedo decir, no sé qué hacer contigo. Entonces, aquí agregaríamos un qué con tilde más hacer como tercer caso de los quehaceres o el quehacer. Siguiente, abajo es un adverbio. Espérame abajo, ahora mismo. Abajo. A es una preposición, bajo es un adjetivo. Lo compré a bajo precio, o sea, a bajo costo. Sobre todo, junto es un sustantivo, es una prenda cobertor. Ponte el sobre todo de una vez. Sobre todo, es un cobertor, protector, para no mojarse, para cubrirse frío. Sobre todo, una locución adverbial. Me gustan las europeas, sobre todo las italianas. Haber, junto, infinitivo haber, del verbo haber. Tiene que haber una solución. A, ver. A es una preposición y ver es un infinitivo, ver de mirar. Voy a ver una película de acción. A ver, demuéstralo. Ese a ver, demuéstralo es este segundo caso. Siguiente, vamos a los casos de los porqués. La primera diapositiva tenía casos de porqués. Primer porqué junto con tilde es un sustantivo, equivalente a razón, causa, motivo. ¿Por qué? Dime el por qué. Ah, y te voy a dar un dato. Antes de este por qué va un, en este caso podría ir un determinante, artículo. Puede ser un, unos, puede ser el, los. En este caso, dime el porqué de tus tardanzas. El porqué. Fíjate. Yo no he dicho dime por qué llegas tarde. He dicho dime el porqué. En este caso quiero saber la causa, la razón, el motivo. El porqué. Fíjate, antes de este porqué hay un determinante artículo. El. Porque junto, conjunción causal. La quiero porque me gusta mucho. Estás dando una explicación. En este caso va junto. Sentido. ¿Por qué? Preposición más pronombre interrogativo. Dinos por qué llegaste tarde. Antes no hay un pronombre, determinante artículo. Por lo tanto es una pregunta indirecta, pero es una pregunta. Dinos por qué llegaste tarde. El otro, por qué es una preposición más el qué es un pronombre relativo. Y el caso de ejemplo de oración sería, esas fueron las razones por qué terminaron. Este por qué separado sin tilde es equivalente a un por el cual, por la cual, por los cuales o por las cuales, mentalmente. Esas fueron las razones por las cuales terminaron. Pero yo no he dicho por las cuales, así que digo por qué terminaron. Separado sin tilde. Aparte, 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 aparte de, aparte. 5 casos de los apartes. Presta bastante atención. Primer caso, aparte junto, un adverbio que significa por separado o separado de. Ejemplo, nosotros iremos aparte. O sea, nosotros iremos por separado. Nosotros iremos separado de los demás. Entonces, en ese caso, funciona ese aparte como un adverbio equivalente a por separado o separado de. Segundo caso, el aparte, cuando equivale a un adjetivo equivalente a distinto. Este libro es aparte con el otro, o con el resto. Este libro es aparte con el resto. Es como decir que este libro es distinto con el resto, diferente con el resto. En este caso, aparte está funcionando como un adjetivo de un verbo copulativo es. Tú sabes que es proviene de ser y ser es un verbo copulativo. Entonces, aparte funciona como un complemento obligatorio de este verbo copulativo, entonces cumple la función de un adjetivo.
Aparte, tercer caso, cuando equivale a un sustantivo. Hizo un aparte para explicarles el problema. En este caso, un aparte. Aparte funciona como un sustantivo. Hizo un alto para explicarles el problema. Aparte de, es una locución prepositiva equivalente a decir además de. Aparte de estudiar inglés, ella estudia música. Aparte de ser profesor, él es abogado. Ahora, aparte. A es una preposición, parte es un sustantivo, y en este caso significa a una parte de un todo. Ese a, parte, significa a una parte del total, a una parte del todo. María invitó a su fiesta a parte de sus compañeros. Te pregunto, ¿invitó a todos? No, solamente invitó a una parte de todos sus compañeros. Qué mal quedó María. ¿Con qué? Con que junto es una conjunción equivalente a así que o a por lo tanto. Terminé mis tareas, con que podré ir al cine con Carla. Ese con que es equivalente a un así que. Reemplázalo mentalmente. Terminé mis tareas, así que podré ir al cine con Carla. Terminé mis tareas, por lo tanto, podré ir al cine con Carla. Ahora, el con que separado sin tilde. Con preposición. Que un pronombre relativo. Este con que separado sin tilde es equivalente a decir con el cual, con la cual, con los cuales o con las cuales. Ejemplo, este fue el mazo con que golpearon a Luis, Alberto. Es como decirte, este fue el mazo con el cual golpearon a Luis Alberto. ¿Con qué? Con es una preposición y el que es un pronombre interrogativo. Dinos con qué vestido irás a la fiesta. Dinos con qué vestido, dinos con qué ropa, dinos con qué carro irás a la fiesta. Estás preguntando. Una pregunta indirecta. Tampoco es un adverbio de negación. Ustedes tampoco irán. Estás negándoles que vayan. Pero si tú dices tan poco, es una locución adverbial de cantidad. Ejemplo, gana tan poco que no le alcanza para eso. Hacer, infinitivo hacer. Tengo que hacer una torta de chocolate. Y el otro, hacer con S. A es una preposición y el otro infinitivo ser es de ser uno. Ella va a ser la mejor contadora del país. No es va a hacer, es va a ser. Ella será la mejor. De ser. De más junto con tilde, pronombre equivalente a lo restante, otro, otros. Lo demás no nos importa. En este caso, a lo restante. ¿No? Lo restante de una explicación que ya se estaba dando. Lo demás ya no nos importa. Ahora, de más. De es una preposición, más es un adverbio de exceso, de cantidad. Equivalente a exceso, entonces. Comí de más en el almuerzo, o sea, comí de exceso en el almuerzo. Comí de más. Y el otro, de, verbo, más, adverbio, significa dar más, que te dé más tiempo para que lo decidas. Que te dé más, de dar, más de cantidad. Joven señorita, estamos llegando a la parte final. Tenemos de todas maneras que reforzar esta teoría con más ejemplos, con más ejercicios. Y para eso nos encontramos más tarde, a las 4 de la tarde, para poder trabajar el libro de actividades. Recuerda que la asesoría es importante. El día que tú no asistes a una asesoría, automáticamente te quedaste sin nota. La asesoría la puedes incluso presentar hasta las 8 de la noche, del mismo día de la clase. Pasado esta fecha ya no tiene validez. Prácticas calificadas de la misma manera. En este trimestre voy a evaluar las prácticas calificadas que se rindan en el mismo día de la clase. Pasado
un día más, unas horas después de las 8, ya no tiene valor, ya no tiene validez. Muchas gracias por prestar atención a este video.